Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia oigo a personas que dicen, «Sabes, crecer espiritualmente es muy difícil. No sé qué se supone que debo hacer. No sé qué debo leer y ciertamente no sé cómo se supone que debo comportarme. ¿Hay algo simple que pueda leer y entender para saber cuáles son las expectativas básicas de Dios para mí?» Y la respuesta a esa pregunta es, sí lo hay. ¿Dónde? ¿Dónde quedamos la semana pasada? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. Bien, en esencia, Pablo hace que el crecimiento y la madurez espiritual sean cosas muy simples de comprender. Y si podemos entender esos principios espiritualmente básicos, podremos aplicarlos a nuestra vida y podremos ver esa madurez manifestándose para ayudarnos a crecer y madurar hasta que, pues la meta es ser un hombre perfecto, uno que representa el carácter del Mesías, que demuestra, como lo digo a menudo, el carácter del reino. Entonces ve conmigo al capítulo 5, verso 1 de esta epístola a los Efesios. Noten cuán simple lo expresa Pablo. Por tanto, ¿y por qué inicia con por tanto? Es porque se refiere a todo lo que hemos aprendido hasta aquí, las expectativas de Dios para nosotros, ya que a menudo puede ser confuso. Entonces, Pablo aquí en este 5º capítulo lo busca simplificar para todos. Es nuestro objetivo, verso 1. Por tanto, sean imitadores de Dios. Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero y principal, debemos comenzar estudiando la Escritura, mirando los atributos de Dios. Eso es importante. Por ejemplo, en cada festividad, y cuando hablo de festividades, hablo de esas grandes fiestas bíblicas, como la fiesta de los panes sin levadura y también el festival de los tabernáculos. Como son fiestas de 7 días, siempre hay un Shabbat dentro de esas grandes festividades. Y el Shabbat dentro de ese periodo festivo, ¿cómo se llama? Se llama Shabbat Hol Moed, en hebreo. Y leemos el mismo pasaje de la Torá. Ese pasaje habla, y me refiero a Éxodo 34, donde habla de los 13 atributos de Dios. Ahora, los rabinos plantean por qué son 13 los atributos de Dios allí. ¿Cómo deberíamos entender ese número 13? Bueno, es el número 12, que se refiere al pueblo de Dios, como las 12 tribus o los 12 discípulos. Entonces el 12 es el pueblo de Dios y el 1 es Dios. Cuando aprendemos los atributos de Dios, eso trae unidad. El número 13, bíblicamente hablando, se refiere a nuestra unidad con Dios. Es curioso, pero en muchas culturas el número 13 se ve como un número malo. Pero en la Escritura, cosas buenas pasan cuando el número 13 se manifiesta. Me dirás, ¿puedes darme un ejemplo? Absolutamente. Piensa en los muros de Jericó. Una gran victoria para el pueblo de Dios. Si cuentas correctamente, encontrarás que los hijos de Israel rodearon los muros de Jericó 13 veces. ¿Cómo es eso? Lo rodearon una vez por 6 días, o sea, 6 veces. Y luego, en el día del Shabbat, el 7º día, ¿cuántas vueltas dieron? 7. 7 más 6 son 13. ¿Y qué ocurrió? La victoria. Los atributos de Dios son clave para enseñarnos cómo imitar a Dios. Mira de nuevo el verso 1. Por lo tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. No es que Dios nos amará si lo imitamos, sino que como muestra de que hemos recibido el amor de Dios, que lo hemos entendido y que estamos respondiendo a Él, es por eso que lo imitamos. Verán,
Los niños generalmente solo quieren actuar como su mamá o como su papá. Los buscan imitar. ¿Por qué? Eso está arraigado en el amor. Los miran con admiración. Es un reconocimiento de su autoridad. Entonces dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, así como también el Mesías nos amó. Y, noten esto, hemos hablado de ser pacientes. Hemos hablado de la autonegación, de la sumisión, y eso es exactamente lo que vemos aquí. El Mesías es el ejemplo de ello. Él perfecciona, Él demuestra perfectamente lo que es la sumisión y lo que es el amor y la relación entre ellos. Entonces, tal como también el Mesías nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Como una ofrenda y un sacrificio a Dios. Bien, esas palabras son importantes, ofrenda y sacrificio. La palabra ofrenda tiene que ver con acercarse. Y ese es el objetivo. Solo puedo hacer una ofrenda si mi actitud es esta. Quiero acercarme a Dios. En segundo lugar, la palabra sacrificio significa renunciar. Significa rendir. ¿Por qué? Es un reconocimiento de que queremos a Dios, que Él es la prioridad de nuestra vida y deseamos que Él sea lo primero. Entonces, el Mesías, por causa de los propósitos y planes de Dios, se acercó ¿a quién? Se acercó a su Padre Celestial en obediencia perfecta como un hombre, como el Mesías Yeshua. ¿Por qué lo digo? Porque siempre debemos entender esa unión especial que Él encarnó como hijo de hombre e hijo de Dios. Él es perfectamente hombre y también totalmente Dios. Y en cuanto a acercarse al Padre Celestial, ¿a qué me refiero? Bueno, a la ascensión. Una de las verdades teológicas concernientes a la ascensión es esta. Él ascendió de nuevo a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se rindió perfectamente a su voluntad. Es una ilustración para nosotros, un ejemplo para nosotros. Tal como también el Mesías nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como un dulce aroma. Esta es una palabra griega cuya contraparte hebrea aparece muy a menudo en la Torá, cuando alguien hacía una ofrenda. No por alguna obligación, no porque tuviera que hacerlo para expiar algún pecado, sino que lo hacía, ¿por qué? Para agradar a Dios. Y ese es el ejemplo que Pablo está tratando de comunicarnos, que el Mesías lo hizo, no simplemente porque Dios amaba al mundo. Eso es parte del porqué, pero debemos verlo desde diferentes perspectivas. Y es porque Él quería agradar a su Padre Celestial, no por lo que podría obtener de ello, sino simplemente como una ofrenda, un dulce aroma para su Padre Celestial. Basado en eso leemos el verso 3. Dice, pero, o en contraste con eso, contrario al dulce aroma que es el Mesías, Él dice, fornicación y todo lo que es inmundo y todo lo que está arraigado en la codicia, que no se nombre entre ustedes. Todas estas cosas, ya sea fornicación, ya sea, como dice aquí, algo inmundo o codicia, todo está arraigado en los deseos de la carne. Entonces la pregunta es si vamos a caminar bajo la autoridad, el poder y la esclavitud de la carne, o si en vez de obstruir la obra del Espíritu, vamos a ser equipados y recibir el poder del Espíritu de Dios. Leemos en el verso 3, pero fornicación y lo que es inmundo y lo que está basado en la codicia, dice, que no se nombre entre ustedes como es apropiado para los santos. Aquí dice que esas cosas ni siquiera deberían nombrarse. No son cosas que describen a los santos, al cuerpo del Mesías. Verso 4. Además de eso, leemos, ni indecencia, ni necedad, ni vulgaridad, dice cosas que no son apropiadas, sino que en lugar de eso, dice, esto es lo que es apropiado, la acción de gracias. Bien, esto es lo que quiero que veas. Este verso a menudo se aplica mal. Hay personas que solo quieren decir, damos gracias a Dios por todo. No,
Eso es no tener discernimiento. No todo lo que pasa es de Dios. Recuerden que antes leímos, airaos, enójense. Hay cosas que claramente no son dignas de alabanza. Dios siempre es digno de alabanza, pero lo que vemos aquí, lo que dice que es apropiado para el creyente, es responder con acción de gracias a Dios. Pero depende de que nosotros tengamos discernimiento, mirando las cosas e identificando y sabiendo dónde está obrando Dios y dónde se está moviendo, y dar gracias a Dios por eso. Y por otro elemento importante, y es porque podemos participar de eso. Eso es importante para nosotros, y a esto nos invita Pablo, a que podamos reconocer dónde está obrando y qué está haciendo Dios. Seguimos. Dice en el versículo 4, lo que es indecente y necio y grosero, todo lo que no es apropiado, apártalo, y procura todo lo que sea digno de acción de gracias. Dice, porque esto debéis saber, todo adulterio y toda inmundicia y todo aquello que está arraigado en la avaricia, todos estos son elementos de idolatría. Y dice, tal persona, quien practica esto, no tiene herencia. ¿Dónde? En el reino del Mesías de Dios. O en Dios. Me gusta eso por una razón. Pablo usa una terminología que es muy similar a lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, una de las palabras más importantes que aparece una y otra vez es la palabra trono. Y lo que encontramos aquí es el trono del Cordero y de Dios. Habla de una intimidad perfecta. De la misma manera, cuando está hablando de esos individuos que son adúlteros, que son individuos que se comportan de manera inmunda, aquellos que están gobernados por la avaricia y la codicia, dice, todo eso es idolatría. Y sabemos que eso no es parte de la unidad del reino de Dios. Verso 6. Leemos. Que nadie los engañe. Bien, esto es lo que está tratando de comunicar. Es cuando estamos caminando en los deseos de nuestra carne, cuando yo persigo lo que yo quiero, lo que me parece correcto, lo que me da placer. Eso nos hace presa fácil. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que Satanás siempre está buscando una puerta abierta en una situación, y cuando ve a alguien que está arraigado en estas actividades, en esta mentalidad, ¿qué pasa? Es una invitación para que él meta su mano allí, y poco a poco toda su presencia entra en acción. Y el resultado de eso es que estaremos sufriendo una derrota tras otra. Entonces dice en este pasaje, no se dejen engañar. ¿Por qué? Por palabras vacías. El término palabras vacías es importante, porque implica que hay algo allí, pero es algo vacío. Y la palabra que se usa aquí, ya la hemos estudiado, es la palabra de la que obtenemos el término lógico en español. Suena lógico, tiene sentido, pero en realidad está vacío. Ahora, ¿qué significa vacío? Bueno, al preparar esta lección noté que muchos comentaristas hablan de palabras vacías, pero quieren interpretarlo y probablemente con la mejor de las intenciones como promesas vacías. Satanás y aquellos que están siendo usados por él, que le pertenecen a él, hacen promesas vacías. Y esas promesas suenan exactamente a lo que has estado buscando, exactamente lo que quieres escuchar. Por lo tanto, comienzas a actuar en base a ellas, respondes a estas palabras vacías, y como dije, Satanás encuentra esa puerta para oprimirte. ¿Y por dónde crees que él empieza a oprimirte? Justo por tu garganta. Entonces dice, no se dejen engañar por palabras vacías, porque por esta razón, la ira de Dios ha venido sobre los hijos de... Y probablemente tu Biblia diga desobediencia, y está bien. Pero ¿sabes cuál es la raíz de la desobediencia? Esta palabra que casi todos traducen como desobediencia es la palabra griega que literalmente se lee apathías. ¿Por qué eso es importante? Bueno, ¿a qué te suena esa palabra? A apatía. Esto es lo que debemos ver.
Cuando una persona está solo viviendo su vida y siente apatía hacia las cosas de Dios, no está apasionado por el reino, no está apasionado por los atributos de Dios en su vida, no le apasiona oír la verdad de la Escritura, no le apasiona que el Espíritu Santo lo equipe, lo llene de poder, lo guíe, lo convenza ni obre en su vida. Cuando uno es apático ante esas cosas, ¿qué pasa? Eso le permite al enemigo movernos fácilmente a donde él quiere que estemos. ¿Y dónde es eso? Bueno, cuando estás caminando con Dios, hay muchos salmos que hablan del hecho de que estamos en una posición donde Él es nuestra defensa. Nuestros pies no serán movidos. Es decir, no seremos derrotados. Tendremos la victoria. Habla de que uno de nosotros perseguirá a 10,000, que las flechas vendrán, pero no nos atravesarán. Caerán al lado. Eso es cuando estamos en la palabra, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando somos guiados por su Espíritu. Pero si somos apáticos, eso nos pone en una posición en la cual seremos fácilmente derrotados por el enemigo. ¿Y entonces qué? Bueno, cuando encuentras una derrota tras otra, ¿qué sucede? Pues naturalmente comienzas a rendirte. Empiezas a sentir una gran frustración. Empiezas a preguntarte, ¿cuál es el propósito? ¿De qué sirve todo esto? Y empiezas a comprometer tus valores y vivir una vida exactamente como el enemigo quiere que vivas. Pero eso no es lo que leemos aquí. Ese no es el propósito de Dios. Noten lo que dice en el verso 6. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por esto la ira de Dios ha venido sobre los hijos de la desobediencia o de la apatía. Por tanto, verso 7, no sean partícipes con, ¿quiénes? Con tales individuos. No sean partícipes con ellos. ¿Y cuál es la alternativa? Verso 8 dice, porque ustedes eran, y habla del potencial que tenemos. Recuerden que hablamos de un cambio. Dice, ustedes eran, verso 8, eran de las tinieblas. Y la idea aquí es que pertenecíamos a las tinieblas, vivíamos en tinieblas, pero ahora, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, ¿quiénes somos? Mira de nuevo, dice, pero ahora somos hijos de la luz. ¿La luz que está en Dios? No dice Dios. ¿En el Salvador? Tampoco. ¿En quién? En el Señor. ¿Qué significa eso? Que hasta que caminemos en sumisión al amo y Señor, hasta que nos sometamos a su autoridad en nuestra vida, aunque podamos tener un potencial, todavía estamos en tinieblas. Solo cuando nos sometemos al señorío del Mesías, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de vivir una vida madura como creyente, una que esté equipada por Él y que es poderosa. Y aquí está la clave. Cuando comienzo a someterme, eso activa la iluminación. Eso permite que ocurra algo poderoso, que la luz de Dios esté en nuestra vida. Entonces dice, porque ustedes eran de las tinieblas, pero ahora, y esto es enfático, pero ahora, de la luz que está en el Señor, somos hijos de la luz, por tanto dice, caminen como hijos de la luz. Verso 9. Porque el fruto de la luz es toda bondad. Esto es lo que vemos. Recuerden que hablamos del hecho de que la palabra bondad o bueno es sinónimo ¿de qué? De la voluntad de Dios. Solamente cuando comienzo a someterme es que la luz se encenderá y seré capaz de responder y comportarme de acuerdo con la voluntad de Dios. Una vez que estoy dispuesto a someterme, y la sumisión está 100% relacionada con la fe. Está relacionada con la confianza en Dios. Solo cuando comienzo a someterme a Dios, solo entonces es que veré encenderse la luz. Es que veré cuál es la voluntad de Dios y tendré el potencial para responder a ella. Es un proceso. No ocurre todo de una vez. Se trata de crecer y madurar. Mira de nuevo. Porque el fruto de la luz es toda bondad. ¿Bondad y qué? Y justicia. Ahora, ¿por qué en ese orden? Muy sencillo. Solo cuando puedo discernir por iluminación del Espíritu Santo, la cual viene como resultado de la sumisión,
Entonces y solo entonces podré discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno. Y habiendo discernido eso, ahora podré llevarlo a cabo, lo cual es la manifestación de la justicia. Verán, la justicia siempre es un resultado de la voluntad de Dios. Entonces leemos aquí, dice, porque el fruto de la luz es en toda bondad, de acuerdo con la voluntad de Dios, en justicia y verdad. Aquí de nuevo, esta verdad es tan importante porque la verdad está relacionada con la Escritura. En la Biblia vemos que hay una conexión entre la Escritura y la verdad. Por eso es que veremos que si uno quiere crecer y madurar, si quiero tener discernimiento, si quiero reconocer el ministerio del Espíritu Santo en mi vida, y aquí está el problema, el Espíritu Santo se comunica a menudo por la Escritura. ¿Qué quiero decir? Tú estarás viviendo, conduciéndote y manejando tu vida hasta que el Espíritu Santo comienza a hablar. Y la única manera en que podrás discernirlo es si realmente conoces la verdad bíblica. Porque sus palabras, su consejo, su iluminación, siempre están en términos bíblicos. Por eso dice, mira de nuevo, en toda bondad y en justicia y en verdad. Verso 10. Una vez que todas esas cosas se hacen realidad, estamos en una gran posición para hacer algo. Fíjate en lo siguiente. Fuimos creados, como dice la Biblia en Génesis 1, un capítulo donde hallamos grandes verdades fundamentales. Allí dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa eso? Para reflejar sus atributos, para ser como Él y hacer lo que Él haría. De eso es exactamente de lo que habla el verso 10. ¿Por qué lo digo? Leemos. Documentando. Es la palabra griega literal que se usa, documeso. La traduciríamos tal vez como demostrando o probando qué es lo agradable o lo que realmente agrada al Señor. Aquí es donde comienza todo. Cuando te despiertas por la mañana, debes tomar una decisión. ¿Estarás tratando de complacerte a ti mismo? ¿Qué dice Gálatas 1:10? Dice, si yo buscara complacer al hombre, es decir, si todavía estuviera tratando de complacer a los seres humanos, ¿no sería qué? Un siervo de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo. Dice, mi objetivo, cuando me levanto por la mañana, lo que quiero hacer es agradar ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué Señor? Por su señorío. Se trata de reconocer su gobierno en mi vida. Y la gente dirá, eso suena demasiado duro, pero entiende algo. Debemos tener una mentalidad de reino. ¿Quién es el Mesías con respecto al reino? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La madurez reconoce eso, mientras que la inmadurez dice, Él es mi Salvador y allí se queda. Bueno, eso no es mentira. Él es tu Salvador, pero la madurez es cuando reconoces su señorío, su gobierno, su dominio en tu vida. Una vez más, verso 10. Y probando qué es lo agradable, literalmente lo que es bien agradable al Señor. Y luego dice, al hacerlo, ¿qué es aquello que no podemos hacer? Dice, y no teniendo comunión con las obras inmundas o infructuosas de las tinieblas. Más bien, dice, ¿qué debemos hacer? Reprenderlas. Aquí está una verdad muy importante para la madurez. Debemos ser personas, si queremos ser maduros en el Señor, tendremos que ser personas que tienen discernimiento, que disciernen la verdad y disciernen lo que es bueno, o sea, la voluntad de Dios. Y al hacerlo tenemos que hacer algo, tenemos que reprender, es decir, denunciar esas cosas que no lo son. Una vez más, verso 11. Que no tengamos comunión con lo inmundo o con el fruto de la inmundicia de las tinieblas, sino que en cambio dice que lo reprendamos. Verso 12. Porque aquello que se hace en secreto por ellos, dice, resulta inmundo para nosotros aún hablar de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos enfocarnos. Si bien debemos reprender estas cosas, no tenemos que saber los detalles de esas asquerosidades. No tenemos que estudiar eso que está fuera de la voluntad de Dios, sino solo estudiar lo que le agrada a Él. Todo lo que viola sus principios,
todo lo que viola su carácter, tenemos que reprenderlo. ¿Y cómo? Noten lo que dice sobre cómo debemos lidiar con esto. No solo hablamos contra esas cosas inmundas, ¿qué hacemos también? Las reprendemos. No basta con decir que está mal, sino que el verso 13 dice, pero reprendemos todas las cosas, ¿con qué? Con la luz. Lo que quiere que hagamos es hacer brillar la luz de la verdad, la luz de la rectitud en una situación dada. Por eso escribe, pero todas las cosas son reprendidas por la luz, porque la luz las manifiesta. Y luego dice, verso 14, porque lo que manifiesta algo es la luz. Esto es lo que Pablo nos quiere comunicar. Se supone que debemos vivir nuestras vidas siendo capaces de reconocer y discernir lo que pertenece a Dios y lo que no. No debemos enfocarnos en lo inmundo. Y esa es la palabra que se usa aquí, aquello que es inmundo, corrompido e impuro, sino que se supone que debemos brillar la luz de la verdad en toda situación. Y al hacerlo, ¿qué pasa? Bueno, aquí está el principio, y esto es lo que busca transmitir. Cuando la luz se enciende, la oscuridad huye. Y vemos una especie de ilustración de lo que Isaías habló allá en Isaías capítulo 9. Cuando Isaías habla del Mesías, habla de la luz que brilla. ¿Dónde? La luz que brilla en las tinieblas. Entonces se supone que debemos tener ese mismo ministerio, ese mismo llamado en nuestra vida. Vivir caminando y demostrando esa luz. ¿Por qué? De lo que está hablando aquí es de que la luz disipa y reprende a las tinieblas, las expulsa. En lugar de venir y solo señalar lo que está mal, demuestra lo que es correcto. Hay un resultado que viene cuando nos involucramos activa y positivamente en el plan de Dios. Verás, esto es lo que Satanás intenta. Satanás a menudo intenta sacarnos del camino donde Dios quiere que estemos. ¿Cómo lo hace? Él pone algo que es inmundo, impuro, algo que es falso. ¿Y qué pasa? Vamos y le damos atención a eso y somos distraídos de las cosas que Dios quiere que hagamos. Lo que quiero que veas ya para cerrar es que el mal es derrotado cuando vivimos correctamente. El mal en este mundo es apartado, resuelto. ¿Cómo? Vencemos al mal con una conducta recta. Si estás en un lugar y alguien comienza a hablar groseramente, comienza tú a hablar amablemente. Comienza a demostrar lo que es correcto, bueno, santo y digno de alabanza. Y verás que eso se vuelve contagioso. Produce un cambio. Enciende la luz del Mesías en tu vida y asómbrate al ver cómo huye la maldad. Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.